Y otra cosa que en lo que queríamos insistir o creíamos importante insistir, y yo decía ahorita que hay, digamos que palabras mágicas porque se repiten en toda la ley, pero marcan una pauta y tienen una importancia y una trascendencia tremenda, y es que la ley tiene 2 capítulos muy bien definidos dedicados a la información y a los contenidos que se generan en cualquiera de las plataformas y en cualquiera de los espacios, sea público o sea digital. Y habla todo el tiempo de información veraz, oportuna, actualizada, contrastable y verificable. Y lo van a ver que se repite tanto en la ley como en los reglamentos. Y ahora no estamos solo hablando del ámbito mediático, estamos hablando de toda la información que se genera en cualquiera de las plataformas, incluyendo los otros medios. Tienen además la responsabilidad de facilitar a las personas toda la información, es decir, que se genera en los órganos estatales, en los órganos del Estado, en las instituciones, siempre y cuando esté conforme a las regulaciones existentes en este país. Recordemos que ahora mismo en el contexto cubano actual hay otro grupo de normas jurídicas que se han ido aprobando y que se seguirán aprobando y que de cierta manera transversalizan también la comunicación y tienen que ver con todo. Estamos hablando de la ley de transparencia, por ejemplo. Y que entonces siempre se habla del conjunto de normas y regulaciones que de cierta manera pautan también o transversalizan esto. Y lo único que pudiera verse como un límite o que pudiera verse es que siempre esta información y estos contenidos, por supuesto, que está sujeta solo a los límites que estén definidos en la Constitución de la República y en las demás normas existentes en el país en este escenario. Ahora, algo muy importante, porque yo decía hace un rato que era una de las normas más demandadas en los últimos tiempos, y para los profesionales de la comunicación y el periodismo siempre anhelamos en algún momento tener lo que en ese momento hablábamos de una ley de prensa, y ahora es algo mucho más grande, ¿no? Porque insistíamos en el tema de cuando se omitía una información, cuando se denegaba una información, cuando se solicitaba una información y no había respuesta. Y es algo en lo cual, entre los artículos 8 y 12 del capítulo 3 de la Ley de Comunicación, referido a la información en los procesos de comunicación social, se hace mucha insistencia. Y establece qué pasa cuando se realiza una solicitud de información a sujetos que están además obligados a brindarlas, y cuando se considera omitida o denegada, y en tanto se puede reclamar en conformidad con lo que establece entonces el reglamento, que es quien amplía y establece los pasos a seguir cuando una información se considera omitida o denegada. Me gustaría además remitirlos a la ley, porque la ley además tiene un concepto de información y un concepto de contenido. Y para hablar entonces de información y contenidos hay que hablar de estos conceptos. Y se habla además de que dentro de esa información y de esos contenidos hay requerimientos o indicadores que marcan una pauta y que la definen bien. Ya hablábamos ahorita que debe estar apegada a las normas jurídicas del país, sobre todo la Constitución de la República y demás normas existentes, que tiene que tener la capacidad de ser comprobada, de ser contextualizada, de contrastarse, tiene que dar una garantía de veracidad y también constituir una expresión de apego a la ética y a la responsabilidad que existe por parte de todos de los profesionales de comunicación. En el caso de la información y los contenidos se ha insistido en el que debe además promover la paz, la inclusión, la dignidad social y la de las personas, el honor, la identidad, la intimidad individual y familiar que se debe respetar, y además tiene que proteger la imagen, la voz y demás datos personales, y observar incluso las normas del idioma español. Y también en este sentido me gustaría resaltar cómo hay otro grupo de políticas y normas o programas de Estado aprobados en los últimos años en el país que tienen mucho que ver con lo que está diciendo la ley en los temas de los contenidos. Por ejemplo, dedica un acápite muy especial al tema de la información y los contenidos que está dirigida a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La que está dirigida o respalda la información sobre las personas en situación de discapacidad o vulnerabilidad.
las personas, los adultos mayores o personas de la tercera edad. Es decir, que en ningún momento se denigre la imagen de la mujer. Tiene que ser una información y los contenidos que esté todo el tiempo promoviendo la identidad nacional, la cultura, el hacer cotidiano de los cubanos y cubanas, las mejores prácticas sociales, la educación formal, etcétera. Y en ese caso debe además en ninguno de los casos instigar al odio, a la violencia, al terrorismo, acciones que generen indisciplina o delito en la sociedad nuestra, que puedan subvertir el orden constitucional que esté establecido en el país. En ninguno de los casos también puede permitirse el acoso, la humillación de las personas, coaccionar en ninguno de los escenarios. Y es muy claro acerca además de cómo actuar en cada uno de estos escenarios en los que tampoco se puede ni difamar, ni calumniar, ni instigar a acciones que estén en contra de los principios y valores que se generan en una sociedad como la nuestra.